Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En este video les voy a contar la historia porque el título es verdad, probablemente ya la conozcas, pero aquí te la voy a dar con lujo de detalle. De hecho, no sé cuánto vaya a durar el video, ojalá que no sea ni mucho ni poco, ojalá que dure lo que debe de durar. En fin, ya me largué mucho, en este video te contaré la vez que Pepsi, sí, la empresa refresquera PepsiCo, dueña de Sabritas y de otras cosas que no voy a investigar, nada más para alargar esta intro deliberadamente. En fin, esta empresa tuvo nada más y nada menos que una flota de la URSS, así es. Aquí te contaré cómo, sin nada más que decir, vamos a iniciar. Antes de ir de lleno con el tema, te quiero recordar que puedes darle like al video. Hazlo al final para saber si te gustó. Recuerda que puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, te puedes suscribir al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, sin nada más que decir, ahora sí, a iniciar. En 1959, como sabrán, si pusieron atención a sus clases de historia, o si conocen de cultura general, estaba la Guerra Fría, y debido a las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, intentando que se calmaran las cosas, se hizo un programa entre estadounidenses y soviéticos, el cual consistía que en cada uno de los países se realizara una exposición del otro. La Unión Soviética la realizó en Nueva York, donde mostraron una pequeña feria de diferentes objetos, actuaciones y compartir sus culturas, y Estados Unidos en Moscú. Entre ellas Disney, IBM con sus ordenadores y refrescos Pepsi, además de que Pepsi estaba ahí por una razón, no fue al azar que la eligieron. Se las ingeniaron para utilizar la exposición como entrada al país, uno de los productos más capitalistas en la cuna del comunismo. De hecho, un dato curioso es que el gobierno de los Estados Unidos había invitado a Coca-Cola para ser parte de la exhibición nacional estadounidense, pero la empresa declinó la oferta, lo cual permitió que Pepsi ocupe su lugar. El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, fue el encargado de guiar al dirigente Nikita Khrushchev en las exhibiciones. Durante la jornada se dio lo que se conoce como debate de la cocina, en donde los dos líderes debatieron por momentos de manera acalorada sobre cuáles eran los méritos de algunos de los productos que se estaban exhibiendo. El punto más alto de la discusión se dio en la muestra de General Electric, la cual era la recreación de una casa de tipo estadounidense, completamente equipada con productos que estaban al mercado y prototipos que la empresa buscaba testear. Durante el debate, que se estaba televisando en vivo para ambos países, ocurrió el evento canónico de Pepsi. Fue el plan que tenían. En ese día, un día caluroso de julio, llevarían al dirigente a que pruebe un refresco de cola de Pepsi. Frío porque frío está de mejor, como DVD. La habían embotellado con agua estadounidense y soviética, y la foto dio la vuelta al mundo. El sabor le impresionó y le encantó, pero las turbulentas relaciones entre las dos potencias durante la década del 60 truncaron cualquier posibilidad de un acuerdo comercial. Una década después, el panorama era diferente. Estados Unidos, con Nixon como presidente, comenzaba a restablecer el diálogo con el bloque oriental en busca de lograr la paz entre ambos frentes. Por otro lado, Donald Kendall ahora era el CEO de Pepsi y estaba dispuesto a retomar el sueño de conquistar el mercado soviético. Pepsi, con la ayuda del gobierno estadounidense y con los antecedentes de Nikita Khrushchev, logró vender su bebida y que fuera el primer producto occidental en la URSS, abriendo su primera planta en 1974. Y añádele a esto que Pepsi necesitaba expandirse afuera de Estados Unidos para competir con Coca-Cola. Excelente, todo está saliendo muy bien. No solo eso, Pepsi además tuvo los derechos de venta exclusivos, solo tenían que enviar el jarabe de la bebida a la URSS y en las fábricas se encargaban de meterle agua carbonatada y embotellarla. Pero cuando parecía que todo estaba listo para que esto arrancara con Tokio, se abrió un debate de qué forma le iban a pagar a Pepsi. Como sabrán, los sistemas económicos eran muy diferentes entre ellos, y más por el comunismo y el capitalismo, además de que el rublo no tenía valor fuera de Rusia, y ellos no tenían dólares para pagarle, así que usaron el viejo pero confiable trueque,
y para que fuera más justo era por bebidas. Mientras Pepsi producía su refresco y lo comercializaba en la URSS, también exportaba el vodka Stelichna a los Estados Unidos y tenía la exclusividad de venderlo ahí. El acuerdo comercial entre ambas partes tenía una duración inicial de 10 años, pero fue renovado por el interés soviético en la gaseosa norteamericana. Y así se hizo, pero no podían vivir felices para siempre. Esto no es Disney. Y cuando el acuerdo estaba cerca de expirar en 1989 y que el intercambio entre bebidas no era suficiente, ya que las ventas del Stelichna ya se habían estancado y el rublo seguía sin tener valor, pero el refresco estaba siendo un éxito y cada vez se vendía más. ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Y ya llegado un palo que cago en cuando! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre! Otra vez tuvieron que ponerse de acuerdo sobre cómo pagar la bebida. Eso significaba que para poder seguir manteniendo la demanda activa de alrededor de 287 millones de consumidores, había que negociar un nuevo acuerdo. Pepsi pedía más a cambio de sus refrescos y de las pocas cosas que le quedaban a una URSS en sus últimos años de vida, era capital militar. Fue entonces cuando la URSS dio la solución más sorprendente, curiosa, cagada, pero increíblemente aceptada. New York Times recogía la noticia en mayo de 1986. Esta vez, en lugar de vodka, se hizo en forma de 17 submarinos y 3 barcos, un crucero, una fragata y un destructor. Al año siguiente, en 1990, el acuerdo se renegoció y Pepsi recibió 10 barcos más, esta vez barcos petroleros y de carga. De esta manera, la empresa norteamericana no solo había recibido $3.000 millones, 6.45 mil millones de dólares ajustado por inflación, así que sí, en efecto, Pepsi estaba desmantelando a la Unión Soviética más rápido que cualquier otro país. Eso lo dijo Donald Kendall. Sin embargo, a pesar del mito que se generó alrededor de esta transacción, PepsiCo no hubiera podido hacer uso de ninguna de las naves, ya que el estado en el cual se encontraban no estaba en condiciones por el óxido y la corrosión. La empresa norteamericana vendió las embarcaciones a un astillero en Noruega, donde rescataron todo el material viable. Pero Pepsi, como todos unos mentales de tiburón, compró nuevos buques petroleros con el dinero y los alquiló, lo que hizo que se multiplicara la producción de la bebida que te produce piedras en los riñones, pero que está buena, en el territorio ruso. Así que sí, en poco tiempo, Pepsi se convirtió por un momento en la séptima flota submarina más grande del mundo. Para que te des una idea del poder que poseía, podría invadir cualquier país, obviamente que no esté cerca de ellos en calidad armamentística, y podría conquistarlo. Qué bueno que el presidente de Pepsi no era racista o algo así, sino... Detonaciones 3, 2. ¡Nos atacan! Será mejor que se agarre de algo. Y bueno, tal vez te preguntes, ¿y qué pasó después de la desintegración de la URSS? Qué buena pregunta, fanático guapo y con gusto fino y conocedor. Después de la caída del bloque socialista el 26 de diciembre de 1991, Pepsi de repente pasó a tener sus fábricas y barcos en la URSS a tenerlo en 15 países diferentes. Ahora tenía que negociar de nuevo con cada uno de ellos y aceptar las posibles aranceles que surgiesen. Entre los esfuerzos de la compañía destaca el hecho de enviar una réplica de una lata de Pepsi gigante a la estación espacial rusa, pero aún con eso se acabó la exclusividad que tenía Pepsi, ya que las fronteras se abrieron a empresas occidentales. Obviamente una de las que entraron fue Coca-Cola. Y aunque llegó bien y sí les recortaron terreno, Pepsi sigue siendo la primera compañía de bebidas gaseosas en Rusia o en Ucrania, depende de quién le preguntes. Como un dato interesante, en 2014 Donald Kendall recibió la Orden de la Amistad, una condecoración que reconoce a las personas extranjeras cuyos trabajos, actos y esfuerzos se han dirigido a mejorar las relaciones con la Federación de Rusia y su pueblo. Nada mal para alguien que cambió el mercado soviético colocando un vaso de Pepsi en las manos de Nikita Khrushchev. En fin, gracias por ver este video hasta el final. Recuerden que si les gustó el video pueden darle like, eso me hace ver que lo hizo y seguiré subiendo videos de este tipo. Diferentes pero no por eso mejores. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre,